muchachos. Entonces, un saludo para todos. Pues vamos a ver la temática. Primero, concepto de ecuación diferencial, ¿sí? Voy a decirlo a grandes rasgos porque yo les voy a decir en qué parte del texto van ustedes a revisar cómo o cuál es el concepto de ecuación diferencial y cómo se clasifica, ¿sí? Vamos a ver, eso sería lo primero. El segundo, verificación a una ecuación diferencial. Entonces, yo utilizo esto de verificación a una ecuación diferencial para que ustedes se den cuenta qué es una ecuación diferencial. ¿Sí? Es como partir de atrás hacia adelante. ¿Sí? Vamos a partir del resultado, ahorita se van a dar cuenta. Y si nos va bien, vamos a alcanzar a ver el método de separación de variables para hallar la solución a una ecuación diferencial. ¿Listos? Entonces, nosotros precisamente teníamos una charla de tutores donde pues siempre la virtualidad nos ha quitado hartas cositas, ¿sí? Entonces, no rinde casi lo mismo que estuviéramos presencial, pero nos haría falta solamente un tema. Si terminamos esta noche, separación de variables, solamente faltaría factor integrante, ¿sí? Entonces, iniciemos por qué es una ecuación diferencial. Bueno, todos están viendo la calculadora, por favor me confirman. Sí, Sí, señor. señor. Listo, gracias. Bueno, entonces cerramos acá la cámara para que corra más rápido. Y entonces, ya sabemos que una ecuación, que es un concepto muy utilizado no solamente en el área de matemáticas, sino en todo, ¿sí? ¿Qué es una ecuación? Una igualdad, ¿cierto? Eso es una ecuación. Siempre que ustedes les hablen de ecuación, ¿sí? Es una igualdad. Bueno, entonces, ¿por qué es diferencial? Porque es que ya sabemos que una ecuación es una igualdad. Ahora, ¿por qué una ecuación diferencial? Simplemente es una igualdad que contiene una o más derivadas. En una ecuación no solamente había una igualdad, sino también habían unas variables, unas incógnitas, ¿cierto? Es decir, las letras que nosotros íbamos a resolver, que esas letras representaban cantidades desconocidas. Entonces, en conclusión, una ecuación pues tiene que haber una igualdad, lógicamente, con incógnitas, pero también tiene que haber una derivada. Listos. Entonces, eso en términos generales es una ecuación diferencial. Ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, vamos a recordar lo que vimos también de derivadas parciales. ¿Sí? Que por ejemplo, yo les decía, vamos a derivar, por decir algo, y es igual a 3x más 4, ¿sí? Entonces, esa era una función, pero nosotros sabíamos que podíamos calcular lo siguiente, podíamos hacer dy, ¿sí? Sobre dx. Entonces, eso fue lo que le salió en el parcial, ¿no? Sobre dx. Entonces, bueno, esta es una dy sobre dx, pero que también yo lo puedo hacer como y', ¿sí? O que la derivada también la puedo expresar como f'x. Entonces, en conclusión, para explicar lo que estoy tratando de decir, una ecuación diferencial, ¿sí? Es una igualdad, la cual contiene, aparte de variables o incógnitas, contiene una o más derivadas. Pero, en esta derivada que nosotros estamos hablando, no debemos olvidar que esta es la variable dependiente y esta de abajo es la variable independiente. ¿Listos? En este caso, cuando tenemos una función como es la lineal, la x es la variable independiente y la y es la variable dependiente. Y yo siempre digo, derivando la variable dependiente respecto a la independiente. Y entonces, esto va a ser importante para entender el concepto de ecuación diferencial. Pero, ¿qué vamos a meter en nuestra cabecita? Fácil. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues una ecuación normal con derivadas, con una o más derivadas. ¿Listos? Ahí nos vamos metiendo en el lenguaje de qué es una ecuación diferencial. Entonces, yo les decía que en el texto que yo les envié, ¿sí?
¿sí? De las ecuaciones diferenciales de SIL, que es un libro bien extenso, les voy a dar unas páginas de ese texto para que ustedes hagan un cuadro sinóptico o un esquema, un cuadro comparativo, un mentefacto, bueno, lo que ustedes quieran, sobre la clasificación de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es por orden, por grado y linealidad. Entonces, eso lo hacen ustedes, lo revisan, para no quedarnos ahí en la teoría, vamos más bien a hacer ejercicios. Entonces, ¿quién me dice o no? ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues una igualdad que contiene una o más derivadas y hay una relación entre sus variables dependiente e independiente. ¿Listos? Cuando ustedes vean, por ejemplo, qué es una ecuación diferencial parcial, que está ahí en el texto, pues simplemente, como habíamos visto derivadas parciales, pues que la ecuación diferencial ya no solamente va a trabajar dos variables, sino va a trabajar más variables. Y por el grado, pues que así como yo puedo hallar, por ejemplo, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, pues una ecuación diferencial también puede contener una derivada, dos derivadas o más. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver verificación. Entonces, venga, lo escribimos por acá. ¿Sí? Verificación a la solución de una ecuación diferencial. ¿Listos? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. A ver, algo importante. Digamos, cuando tengo una función, ¿sí? Tengo una función cualquiera, f de x, ¿sí? Tengo una función f de x igual a menos 5x, o menos, sí, a menos 5x, una función lineal. Listos, tengo una función. Cuando yo la derivo, me va a dar otra función, ¿sí? Si yo hago esta derivada, la derivada es menos 5, ¿sí? Ahora, si yo integro esta función, también me va a dar otra función, ¿sí? Que la integral de esto sería menos 5x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más c. Si yo integro, digamos, voy a integrar esto, pero definidamente, o sea, definida en un intervalo, por decir algo aquí de 0 a 1, entonces la solución a esta integral de esta función ya no va a ser una función, sino un número. Entonces, recapitulemos. Entonces, si tengo una función, la derivada también es una función. La integral indefinida es una función. La integral definida, como la que acabé de hacer acá, es un número. Aquí, cuando yo vaya a hallar el área comprendida, ¿cierto? Por este intervalo es un número. Y la solución a una ecuación diferencial también es una función, ¿sí? Pero, ojo, si esa ecuación diferencial yo la utilizo para la aplicación a la solución de un problema, entonces me va a dar un número también. ¿Listos? Las ecuaciones diferenciales son muy importantes dentro del estudio del cálculo en general, ¿sí? Ya sea para ciencias de la ingeniería, para ciencias económico-administrativas y demás, es por sus aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones de una ecuación diferencial se ven en cosas tan elementales como en el movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, en física, ¿sí? En la relación entre las ganancias y las ventas de determinado producto, ¿sí? Yo todo eso lo puedo modelar matemáticamente y hallar una ecuación diferencial. Porque no olviden que diferencial, ¿sí? Es como la diferencia que hay, ya sea entre dos magnitudes. Y eso es lo que nosotros entendemos como una derivada, ¿sí? Entonces, por eso, ya para culminar, una ecuación diferencial, pues, es una igualdad que contiene una o más derivadas. ¿Listos? Bueno, y entonces ahora sí vamos a un ejemplo matemático para entender mejor lo que les estoy diciendo. Entonces, este título, verificación a la solución de una ecuación diferencial, es hacer lo siguiente. Doy una función y voy a decir si esa función es solución o no a una ecuación diferencial. ¿Listos? O sea, no vamos a hacer, vamos a solucionar la siguiente ecuación diferencial, no. Lo contrario, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se plantea una ecuación diferencial
y cómo se plantea una simple función. ¿Listos? Entonces, vamos a borrar esto. Listos. Entonces, ejemplo. Entonces, bueno, no lo voy a copiar. Ustedes ¿sí? Verificar que la siguiente función, vamos a colocar la función y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Vamos a colocar que la función y igual a x al cuadrado satisface, ¿sí? Satisface la ecuación diferencial, en este caso es una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Bueno, pero la ecuación diferencial, y miren una ecuación diferencial cómo se escribe. Vamos a hacerla con la notación de derivadas parciales. dy sobre dx, entonces dy sobre dx es igual, vamos a colocar una bien sencillita, a 2 por y sobre x. A 2, vamos ahora aquí, y x. Bueno, entonces, aquí, esta es la función, y vamos a decir si es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, muchachos, miren, esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Porque hay un igual, ¿sí? Entonces, este igual ya me está representando una igualdad, es decir, una ecuación como tal. Las variables son y y x, ¿sí? Y yo podría sustituir esos valores por que son indeterminados, puedo hacerlos determinados dándole un valor. Por ejemplo, llegar y decir y igual a 5, x igual a 10, bueno. Pero lo importante, muchachos, aquí tenemos una derivada. Yo también puedo escribir esa ecuación diferencial de la siguiente manera. Y', ¿sí? Recuerden que eso lo vimos en derivadas parciales, ¿sí? Que esta notación y' es igual a de y sobre x o a f' de x. ¿Listos? Entonces, esto se podría escribir 2y sobre x, ¿sí? 2y sobre x. O sea, lo que está abajo se puede escribir como lo que está ahí arriba. Bueno, listos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que esto, y igual a x al cuadrado, es solución a esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues aquí me dicen que la derivada de esta función es igual a 2 por y sobre x. Entonces, lo primero que hacemos es calcular la derivada. Entonces, sabemos que la derivada de x al cuadrado, porque esta es la función, vamos a hallar la derivada de x al cuadrado es ¿quién? Pues simplemente 2x, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Voy a sustituir, miren, yo tengo que sustituirlo acá en esta ecuación diferencial para ver si realmente esta función es solución. Entonces, me están diciendo que y', o sea, y' ¿quién es? 2x, entonces voy a colocarlo aquí. 2x, ¿sí? Es igual ¿a quién? A 2y, ¿cierto? Miren acá, 2y. Pero entonces, veamos una cosa. ¿Quién es y? Y es x al cuadrado, ¿sí? Pónganle cuidado lo que estoy haciendo porque yo lo que estoy es verificando si eso es cierto o no. Y es igual a x al cuadrado, ¿sí? Sobre x. A ver, no se me van a perder. Pónganle cuidado que dice ahí. Voy a empezar de cero. Me preguntan si esta función, esta cuadrática, es solución a esta ecuación diferencial. Entonces yo la copio aquí para que ustedes la vean, que es lo mismo. De y sobre x es igual a y' igual a 2y sobre x, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Pues para poderla verificar, pues tengo que hallar la derivada, es decir, y', y sustituirla. Entonces, ¿quién es y'? 2x, y por eso la coloqué aquí debajo de y' o de, ¿sí? 2x. Y que esto es igual a 2 por y, pero ¿quién es y? Pues y es nuestra función, x al cuadrado, y lo colocamos acá. Sobre x, ¿sí? Aquí está la parte de la ecuación diferencial, entonces esta x es esta x. Y pues lógicamente esto se cumple, ¿no? Porque
Aquí está x al cuadrado, aquí hay una x, simplemente se simplifica y nos quedaría 2x. Luego, 2x. 2x es igual a x. ¿Qué podemos decir ahí, muchachos? Que esta función satisface esta ecuación diferencial. ¿Listos? ¿Sí? Porque se cumplió la igualdad. Bueno, vamos a utilizar esta misma ecuación diferencial y ahora vamos a colocar otra función, ¿sí? Para ver si se cumple o no se cumple. Entonces ahora vamos a imaginar, ¿sí? Este sería otro ejemplo ya, ¿sí? Vamos a utilizar el primero, ¿sí? Este va a ser A y este va a ser B. Entonces, vamos a imaginar que la función, bueno, una que no debe haber, 2x, y igual a 2x. Vamos a ver si satisface esta ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a ver si la satisface o no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a hallar la derivada. La derivada de 2x simplemente es ¿quién? 2, ¿no? La derivada de 2x es 2. Y lo dejamos acá. ¿Listos? Entonces, ahora sí, vamos a sustituir en la integral, o sea, en la diferencial, perdón, en la ecuación diferencial. Entonces, y', ¿quién es y'? Aquí dijimos que era simplemente 2. ¿Y que eso es igual a quién? ¿Sí? O sea, estoy sustituyéndola en la ecuación diferencial. Ya hallé la derivada. Entonces, listo. ¿Quién es la derivada? Simplemente 2. Entonces vamos a decir si 2 es igual a 2 por y, ¿cierto? 2. ¿Quién es y? 2x, ¿no? Esta es la función. Sí, Entonces, 2x. la multiplicamos acá. 2x y ¿sobre quién? Sobre, Sobre x. sobre x, ¿cierto? Porque Sí. estamos sustituyendo aquí en esta ecuación diferencial. Y entonces, ¿qué vemos acá, muchachos? Pues que la x se simplifica, esta x se simplifica con esta otra x, pero tenemos una contradicción, que 2 es diferente de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque 2 por 2, 4. ¿Qué significa eso, muchachos? Que esta función que tenemos acá no es solución de esta ecuación diferencial. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Esto, ¿sí? Una igualdad, una derivada. Una igualdad, una derivada respecto a la misma variable. Aquí está y y está su respectiva derivada, ¿no? Entonces, verificamos que x al cuadrado sí cumplió, ¿sí? Sí satisfajo, digámoslo así, la ecuación diferencial, porque nos dio una igualdad. 2x es igual a 2x. Pero cogí la misma ecuación diferencial y puse otra función, a ver si se cumplía. Pues, ¿qué pasó? Hallé la derivada, la puse acá. Coloqué la función y la coloqué acá, ¿cierto? Como en este parte. Sobre x. Simplifiqué las x y llegué a la conclusión que 2 es igual a 2 por 2. Es decir, que si 2 es igual a 4, eso no es correcto. Entonces, ¿qué se concluye? Que esta función no es solución a esta ecuación diferencial. ¿Listos? ¿Dudas, muchachos? ¿Inquietudes? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer otras. No, pues es lo que usted dice, es hacer el proceso, pero a la inversa, ¿cierto? Listo. Cuénteme. Es hacer el proceso, pero a la inversa de lo que estábamos hallando anteriormente. Bueno, más o menos, sí, o sea, ahorita lo que estamos haciendo no es, vuelvo y repito, solucionando una ecuación diferencial, sino lo que estamos haciendo es verificando digamos, estamos cogiendo una solución así al azar a ver si cumple o no, para que nos metamos en el cuento. ¿Listos? Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo ya un poquito más elaborado. Entonces, ya ustedes están dándose cuenta de la diferencia de una función a una ecuación diferencial. Bueno, hagamos este, a ver, y igual a x a la 4, entonces y es igual, vamos a hacerlo acá, este ya es un poquito más, x a la 4 dividido en 16, ¿sí? Vamos a decir si es solución, bueno, si es solución, ¿sí?
Entonces voy a colocarle aquí un interrogante a la siguiente ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces voy a copiarla así, de y sobre dx igual a x a la y igual a x por y elevado a la 1. Listo. Bueno, entonces aquí ya podemos estarnos dando cuenta cuál es la función y cuál es la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, esta lógicamente es la función, que no hay ni siquiera una derivada. Mientras esto sí ya es una ecuación diferencial, ¿por qué? Pues porque hay una derivada. Entonces, recordemos que esto se puede copiar como y', ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo les sigo trabajando esa notación de Leibniz, ¿sí? Fracción, porque ahorita en separación de variables vamos a tener que utilizarla, entonces por eso es que yo la utilizo. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que la derivada de y, ¿sí? O sea, la derivada de esta función es igual a x por y elevado a la 1 medio. Entonces vamos a verificarlo. Entonces, para poderlo verificar, pues lógicamente como aquí tengo que sustituir la derivada, pues vamos a derivar esto, ¿cierto? Entonces y' es igual, entonces, ¿cómo quedaría esa derivada? Entonces esto sería un 16avo, ¿cierto? Sacamos lo constante, o si quieren hacer la regla del cociente, pues la pueden hacer, pero pues no hay necesidad, ¿no? Un 16avo, este 4, ¿sí? Pasa a multiplicar, entonces lo voy a hacer aquí entre paréntesis para que ustedes lo vean, ¿sí? 4, y bueno, este es más grandecito, este sobre acá, y x a la 4, pues nos quedaría x a la 3, ¿sí? Entonces, esa derivada que hice, pues simplemente el 4 pasó a multiplicar y al 4 le quité 1, entonces quedaría 4x al cubo sobre 16. Al sustituir esto, simplemente esto, al simplificar esto, cuarta de 4, 1, cuarto de 16, 4, entonces eso nos daría x al cubo sobre 4. ¿Sí? Vamos a reducir esa fracción para que nos quede más sencillo. X al cubo sobre 4. ¿Listos? ¿Y esto quién es? Entonces estamos diciendo que esto es la derivada. Entonces vamos a sustituir la derivada, ¿sí? Porque estamos diciendo que esta derivada es igual a x por y a la 1 medio. Entonces, ¿sí? X al cubo sobre 4. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a decir x al cubo, ¿sí? Todo esto sobre 4. Y vamos a decir a ver si esto es igual a ¿qué? A x por y a la 1 medio. X se deja igual, ¿sí? Pero y, ¿quién es y? Y es nuestra función elevada a la 1 medio. Y nosotros ya sabemos, ¿cierto? Porque pues, ustedes ya están viendo este cálculo, pues, que y elevado a la 1 medio es raíz cuadrada, ¿no? De x a la 4 sobre 16. ¿Listos? X a la 4 sobre 16. Entonces vamos a desarrollar eso, a ver si llegamos a un... Bueno, esto, recuerden que esta raíz cuadrada pues va hasta abajo, ¿no? Vamos a utilizar esta propiedad. Raíz cuadrada de A sobre B, ¿sí? O la raíz cuadrada más bien de la fracción A sobre B es igual, esto es una propiedad de radicales, esto es igual a la raíz cuadrada de A, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de B. Es decir, que esto se puede hacer, ¿sí? Esto se puede hacer como tal. Entonces, seguimos acá, entonces raíz cuadrada de A sobre B. Bueno, listos. Entonces, ¿qué significa? Pues que yo puedo hacer raíz cuadrada del numerador y raíz cuadrada del denominador. Entonces, esto ya está así, ya está en la derivada, no hay nada que hacerle. Vamos a desarrollar esta operación. Entonces, esto será igual x, ¿sí? Raíz cuadrada de x a la 4. Entonces, por x al cuadrado. ¿Sí?
Raíz cuadrada de x a la 4, pues sería x al cuadrado, porque x al cuadrado por x al cuadrado nos da x a la 4. Sobre raíz cuadrada de 16, 4. ¿Listos? 4. Es decir que x por x al cuadrado me da ¿cuánto? X al cubo. X al cubo sobre 4, llegamos a que si es igual, entonces esta solución, ¿sí? Esta función, perdón, es solución a la ecuación diferencial. ¿Listos? Y ese es el primer tema, que vuelvo y les repito, se llama verificación a una ecuación diferencial. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, algo que no han entendido? Este último no lo entendí muy bien. ¿Qué no entendiste? ¿Lo del radical? Pues que, sí, esa parte de ahí no, no, o sea, no sé, no. Bueno, No. esta x es esta x, ¿sí? Ya no le dice nada. Ujú. Resulta que tengo un radical con un fraccionario, ¿sí? Mírenlo acá. Y por propiedad de radicación significa que ese radical se puede sacar para el numerador y también se puede sacar para el denominador. Sí, es una propiedad que yo puedo hacer de radicación. Entonces, la raíz cuadrada de x a la 4, pues simplemente x al cuadrado. Y ojo con esa álgebra básica, ¿no? ¿Por qué x al cuadrado? Pues porque x al cuadrado por x al cuadrado nos da x a la 4, ¿no? Y raíz cuadrada de 16. Yo puedo, vuelvo y repito, eso se llama amplificación de un radical, ¿cierto? En una fracción. Este radical se va para arriba, también se va para abajo, y raíz cuadrada de 16, pues es igual a 4. ¿Listos? Entonces, este x al cuadrado sobre 4, pues es hallarle la raíz cuadrada a esto. Por último, ¿qué se multiplica? X al cuadrado por x a la 1, pues simplemente ya sabemos que eso nos da x a la 3 sobre 4, ¿sí? Entonces yo lo colocaría acá. X a la 3, ¿sí? Sobre 4. Sobre 4. Entonces, ¿qué sucede? Que llegamos a la igualdad, ¿cierto? Es decir, llegamos a su derivada, que estábamos diciendo eso. ¿Listos? Bueno, entonces, alcanzamos a desarrollar otro ejemplo, ¿sí? Porque esto, mejor dicho, esto es iniciando, esto es como calentando motores hasta ahora, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto nos queda, si nos queda, alcanzamos a hacer esto. Hagamos uno más. Bueno, si no alcanzamos, pues lo arrancamos con el siguiente. Entonces, y es igual, vamos a verificar si la siguiente ecuación, la siguiente función x por e a la x, por e a la x, ¿sí? Vamos a ver si esa función es solución, ¿sí? Es solución. ¿A cuál ecuación diferencial? Vamos a hacer la y2', ¿sí? y2', bueno, pues y2' menos 2y prima más y. Menos 2y prima más y igual a 0. Bueno, no sé si alcancemos, pues yo voy a tratar de hacerla rápido, pero pues no sé si de pronto pues arrancamos la próxima con este ejercicio. Tenemos esta función, ¿sí? Y nos dicen que verificar si esta función es solución a esta ecuación diferencial. Ojo, ¿qué encontramos acá? Aquí ya encontramos dos derivadas y una derivada, ¿sí? En ecuaciones diferenciales ya. Y esto quedaría dy, ¿sí? dy al cuadrado sobre, esta es una y, sobre dx al cuadrado. En la notación Leibniz. ¿Listos? Entonces yo puedo hacer esto. Listo, el 2 va aquí en la mitad. Entonces, eso se puede hacer de las dos maneras, las dos derivadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la primera derivada, ¿cierto? Y como nosotros ya sabemos derivar muy bien, entonces la derivada, esto es un producto, ¿no? Recuerden que eso le salió en el parcial, ¿sí? En el parcial pasado. En el primer parcial, la derivada del primero es 1, por la segunda derivada sería e a la x, ¿cierto? E a la x, ¿sí? Más
la derivada del segundo, que es la misma, e a la x por x. ¿Sí? Eso es un producto. Entonces, rápidamente lo voy a desarrollar. La derivada de la Profe, primera, que sería 1, por la segunda sin derivar, entonces 1 por e a la x, e a la x. Más la derivada del segundo, la derivada de e a la x es e a la x. Por el primero sin derivar, entonces sería e al simplemente x. ¿Alguien iba a preguntar algo? Cuénteme. profe, apenas acabe la clase, ¿nos conectamos de una vez o a qué horas? No, porque tengo que grabar la videoconferencia y siempre toca por lo menos unos 40 minuticos para poder hacer un poco de cosas acá. Bueno, Listo, profe. la derivada de e a la x es e a la x, ¿sí? Es la misma. Y la derivada de e a la x por x, que es esta misma que hicimos acá, ¿sí? O sea, si ven, se dan cuenta que este es este mismo. Entonces esto quedaría más, y pues ahora copiamos todo esto, ¿sí? E a la x, ¿sí? E a la x por e a la x más e a la x por x. Bueno, e a la x por x. Bueno, entonces, ¿qué nos damos cuenta? Pues que la segunda derivada simplemente va a ser 2 veces e a la x, ¿sí? 2 e a la x, porque esos dos primeros términos se pueden sumar perfectamente, miren, e a la x más e a la x, pues 2 e a la x. Pero este ya no se puede sumar porque está multiplicando a x, entonces por e a la x, ¿cierto? Por x. Bueno, listos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Ojo, nos están diciendo que la segunda derivada, ¿quién es la segunda derivada? Esta, 2e a la x más e a la x por x. Menos 2 veces la primera derivada, entonces vamos a sustituirla aquí de una vez. Entonces sería menos 2 veces la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada? Entonces sería e a la x por, ¿sí? Lo que acabamos de hallar, e a la x más e a la x por x. ¿Sí? E a la x por x. Bueno, y le vamos a sumar y. ¿Sí? ¿Y quién es y? Pues lógicamente y va a ser la función que nos dieron. Entonces x por e a la x. Bueno, muchachos, al hacer esas sumitas y esas resticas, eso nos tiene que dar 0. ¿Sí? Y pues vamos a verificar de que eso es cierto. Entonces, pónganle cuidado. ¿Qué hacemos? Pues simplemente 2e a la x, ¿cierto? Esto es positivo. Menos 2 por e a la x, ¿sí? Entonces simplemente esto se elimina. Miren, este menos 2 e a la x por este 2 e a la x se simplifica. Y ahora, e a la x por x se suma con este otro, ¿sí? Por x e a la x, y eso nos daría 2 e a la x. 2x e a la x, ¿sí? Miren que son semejantes. Y ahora, menos 2 por este e a la x por x, que haría menos 2 e a la x por x. Entonces, esta manzanita más esta otra manzanita se suman y serían 2 manzanitas. Menos 2 veces las manzanitas, entonces eso nos da 0 igual a 0. Bueno, cuando ustedes devuelvan esta grabación, pues se van a dar cuenta y lo van a poder corregir. ¿Listos? Sí es solución a la ecuación diferencial. Muchachos, entonces, a ver, son las 7:15, yo creo que veámonos a las 8. ¿Listos? A ver si alcanzo a subir un poco de cosas, es que tengo que subir un poco de cosas también a la plataforma de una vez. Entonces, a las 8 nos vemos. Yo les envío el enlace a las 8 pendientes, a ver si vemos lo de separación de variables. Listo, profe, dale, Listo, muchas ingeniero. gracias. Bueno, pues, entonces, bueno, ¿quién más se unió? Y bueno, Freddy, Dayana. Confirmen asistencia en Q10 y vean las notas.